colapso del SADI, ahí el Día del Padre. Así que tengo algunas presentaciones que no son mías, son presentaciones de Camesa, y por eso obviamente voy a comentar lo que yo escuché de esas presentaciones, no es algo que yo digamos que no es una presentación que hice yo para darla, pero bueno. Hola, hola. Hola Martín, que te escucho. Hola. Estoy probando el micrófono. Perdón. Está bien, no hay problema. Así que bueno, les voy a ver. Primero vamos a empezar con un colapso de tensión para estar más relacionado al tema que habíamos tratado. A ver cómo hago, porque siempre se me complica. Ahí va. ¿Están viendo ahí? Sí, se ve. Bien, ahora tengo que llegar yo a la presentación de PowerPoint. Ahí está. Bien. Bueno, vamos a empezar por un colapso de tensión, o en realidad no sé si llamarlo un colapso de tensión. Esto fue una disminución de tensión del SADI, producto de una falla que tuvimos acá en el área centro, y esto fue en el año 2019, 2 de enero del 2019, así que 14.58, o sea, si me miraran la demanda que había en ese momento, una demanda de verano, muy relacionada con el calor y por lo tanto con los aire acondicionados, ¿sí? De hecho, con la aparición de los aire acondicionados, fue cambiando un poquito la curva de carga del sistema. Antes de la aparición de los aire acondicionados, o más que la aparición de los aire acondicionados, de la posibilidad de que todo el mundo acceda a un aire acondicionado, las máximas del sistema se daban en invierno, o sea, las máximas del sistema se daban en el pico nocturno de invierno, ¿sí? Tipo 9 de la noche se daba el máxima demanda del sistema. Y después fue transformándose esa curva y ahora las máximas se dan en el verano, a esta hora, entre las 14 y las 15 horas, y está totalmente relacionado con la demanda de refrigeración, digamos. Bueno, entonces era un día que teníamos mucha demanda. Vamos por el puntero. Las áreas afectadas fueron el NEA, el NOA y también el área centro. ¿Qué dice? Dice, 14.58 se produce un evento de disminución instantánea de demanda, denominado colapso rápido de tensión, ¿sí? Yo no sé si llamarlo colapso porque cuando uno habla de colapso es que no hay retorno de energía, digamos. Uno tiene que reponer, pero bueno, así lo denominó Cames. La demanda que se perdió fue de 1000 megas en total. El evento fue iniciado por un cortocircuito en la línea 132 Pilar Este de EPEC. La disminución de tensión provocada por el cortocircuito produjo la parada masiva de motores de aire acondicionado, disminuyendo aún más la tensión hasta la desconexión de los mismos por sus propias protecciones. Se registraron disminución de demanda de 370 megas en el área de EPEC, el área centro. En el NOA se produjeron 360 megas de demanda, en el NEA 270 y en total unos 1000 megas. Bien, toda la generación que aportaba el control de la tensión en el área NEA estaba en servicio y permaneció en servicio. Ahí ellos mencionan esto porque el área NEA fue la que menos sufrió las consecuencias de esta falla y este colapso de tensión. La frecuencia, si perdimos demanda, se imaginarán que la frecuencia subió, ¿sí? Entonces la frecuencia varió de 50.03 a 50.58. ¿Sí? Lo que no se desconectaron máquinas, lo que se desconectaron fueron demandas, y particularmente demandas de aire acondicionado. ¿Cómo fue el cortocircuito? Esto es el área de Córdoba, acá en la ciudad de Córdoba, y nosotros tenemos
varias líneas que vienen de la Central Pilar, que es uno de los aportes grandes de Córdoba. La ciudad de Córdoba tiene aportes desde la estación de 500 de Malvinas y desde la estación de Pilar, que es una generadora, digamos. Entonces, nosotros tenemos varias líneas que llegan a la ciudad desde Pilar. En una de ellas, una de las más cargadas, se produjo un cortocircuito. Dice, cortocircuito de la línea 132 Pilar Este, realizó recierre sobre falla persistente y desenganche. O sea, hubo una falla, abrió, volvió a cerrar, pero cerró sobre falla. Entonces terminó abriendo. Se recorrió y se cambió. La línea es la punteada, ¿no? Sí, Pilar Este. La línea es la punteada donde está el rayito, donde simboliza una falla. ¿Sí? ¿Qué característica de cortocircuito hubo? Fue un cortocircuito monofásico. Si no me acuerdo mal, un cortocircuito monofásico, porque se cambió una cadena de aisladores. Sí, fue monofásico porque si no, no hubiese hecho recierre la línea. Esa línea tiene Exacto, recierre. además tiene esa característica. Exacto. Bueno. También en el evento se produce el desenganche de la línea La Rioja Sur, La Rioja Este. ¿Sí? Esto sería el NOA. La línea de desengancho en el extremo de Trasnoa, o sea, sobre la estación de 500 y sin falla. Ahí todavía no se había detectado cuando se hizo esta presentación por qué había sido el evento de desenganche. Dice, posiblemente este desenganche disminuyó aún más la tensión en el área provocando más desconexión de demanda. A ver, yo tenía por ahí, a ver si tengo el SADI. Aquí. Están viendo mi compu, ¿no? O si siguieron viendo la presentación. No, estamos viendo el mapa. Bien. Esto está acá, como para que se ubiquen. ¿Sí? Ahí debería haber una doble terna, si me acerco más. Aparecería una doble terna que sería entre La Rioja y esta estación. Vamos. Pasemos. La tensión que se registró en el bracho, ahí tengo que volver al unifilar para que se ubiquen. Acá está La Rioja. Este es Recreo y acá arriba está el bracho, ¿sí? Tucumán. ¿Lo están viendo? A lo mejor está muy chiquito para ustedes. Es una central térmica ese ingeniero, ¿no? Hay una central térmica ahí, no me acuerdo cómo se llama, pero sí hay una central térmica importante. Bueno. Pero en definitiva, para el sistema también es una estación, ¿no? Exacto, sí. A ver, yo lo quiero ubicar para que ustedes lo vean geográficamente a dónde llegó el perfil de tensiones de esta falla que se produjo en EPEC, digamos. Que no es normal que una falla en una línea en EPEC te produzca un evento de esta magnitud, por ejemplo en Tucumán, ¿sí? Entonces mi idea era ubicarlos nada más a dónde están las estaciones. Bueno, acá se graficó la tensión en 500 kilovolts en el bracho, entonces ahí se produce el cortocircuito y a su vez el recierre sobre falla, ¿sí? Cortocircuito o recierre sobre falla, baja aún más la tensión y en ese punto desengancha la línea, ¿sí? Y esto es la recuperación de la tensión. Noten que esos cuadrantes son 5 segundos, o sea que el tiempo de recuperación llegó a 10 segundos aproximadamente. O sea, es un tiempo de recuperación lento. Bien. Gera, Sí. antes que sigas avanzando y apelando a
a lo que ya más o menos hemos estado viendo. Yo me gustaría, antes de que develes toda la incógnita de la presentación, preguntar qué, en base a lo que hemos estado viendo, primero, ¿qué les llama la atención? Digo, en una red como la Argentina, una falla en una línea de 132 en nuestro nodo. ¿Qué esperarían ustedes como para ver por qué creen esta dependencia? ¿Qué causó? ¿Qué es lo que causó que, así rápidamente, a lo mejor tirando una lluvia de ideas, qué creen que fue lo que pasó en un momento para que hubiese colapsos de tensión en otros puntos de la red? ¿Qué variables aumentaron? ¿Qué variables disminuyeron? ¿Qué creen que es lo que estaba pasando? No sé si soy muy adelantado, muy rebuscado en la idea, pero yo me gustaría pensar, che, ¿qué creen que pasó en la red? No, quizá atribuible a qué se puede dar esto, digamos. ¿Debido a qué? Puede ser, ingeniero, que La los puntos disminución de la carga, eso hizo que aumente la frecuencia en los generadores y eso hizo que salgan de sincronismo, puede ser o nada que ver. No, los generadores no salieron de sincronía. No, solo Volvete uno a unifilar, Gerard. al unifilar de la red. Sí, al unifilar general de la red donde se veía las manchas, en la presentación de Camesa donde se veía la mancha, donde fue la falla, donde estaban los cortes, bien, digamos. bien. Vamos para atrás entonces. A ver si esto me da bolilla. Ya me pasa. Ahí. Fíjense que ahí está como sombreado las zonas donde hubo corte. Una puede tener alguna relación con nuestro sistema, es como que del norte de Córdoba hacia arriba hay alguna relación. Pero aparece un corte en el NEA, ¿no? Fíjense ustedes que nosotros, ¿qué interacción tenemos con el NEA como para que algo pase en el NEA? Yo recuerdo que Camesa también informó alguna vez de una falla en alguna línea del Comahue y también produjo cortes en el NEA, con la misma causa. Entonces, Comahue es acá, ahí, ¿no? ¿cómo? Comahue, no, le digo a los chicos que Comahue es esta parte. Del centro sur del país termina produciendo un corte en el norte del país. Ahí en el escrito dice algo de cuál puede ser la causa. La liberación de demanda tiene que ver porque empiezan a salir fuera de servicio algunos equipos. ¿Por qué creen que se produce el despeje de demanda? ¿Quién desconecta esa demanda? Gerardo dijo algo, la frecuencia al principio no. Los relés de frecuencia actúan por baja frecuencia, no por sobrefrecuencia. Y no hubo baja frecuencia, con lo cual no hubo liberación de carga por actuación de relés de frecuencia. ¿Por qué creen que salió la carga? No es porque Superó. en el centro tengo todo el consumo y en el NEA y en el sur tengo toda la generación. Es decir, tengo poco consumo en las zonas del NEA, digamos. Entonces, al salir las cargas del centro, me quedo con exceso de generación en el NEA. Entonces tengo que empezar a sacar carga. ¿Puede ser por eso? No. A mí por el A ver. gráfico que vimos de tensión superó el 1,05 Superó la Unidad. tensión. de la línea, 1,05 por unidad que teníamos el límite. Sí, de todas formas las protecciones de línea no están calibradas por sobretensión, digamos. A ver, sí podríamos tener una calibración de sobretensión en algún tipo de régimen diferente de neutro, digamos, pero tenemos calibradas protecciones por subtensión. Eso sí. Está bien. Bajo Quizás por- al estar tan cargada una línea y al salir de servicio automáticamente saca demasiada carga abrupta, ¿puede ser? Sí, eso es cierto, pero eso es una redistribución de flujo. ¿Sí? Una redistribución de flujo te puede dar como consecuencia que en algunos puntos de la red vos sufras sobrecarga, digamos, que podría ser atribuible a lo que pasó en otra parte del sistema, o porque en esa redistribución de flujo
y por esa sobrecarga de otras líneas que a lo mejor no desconectan porque superaron su capacidad, pero sí puede haber mayor caída de tensión. O sea, digamos, por ejemplo, acá ahí estábamos viendo que se desconectó un vínculo, ¿sí? Y ese vínculo, que estaba bastante cargado, sobrecargó los otros vínculos. De todas formas, no dispararon por sobrecarga, ¿sí? Pero al sobrecargarse, producen mayor caída de tensión. ¿Están de acuerdo con eso? Entonces, Claro. Sí, sí. eso es O sea, son líneas que están trabajando en qué situación con respecto a la potencia natural. Por encima. por encima. Claro. Entonces, decir, bueno, el aumento de la corriente en esas líneas tiene mayor preponderancia en la caída de tensión que cuando la línea está descargada. Entonces la baja de tensión. Pero Gerardo, vos sabés que yo me perdí porque estaba terminando de bosquejar la presentación del Word que vamos a hacer después o a lo mejor mañana. ¿Vos explicaste algo del funcionamiento de los aire acondicionados con respecto a la tensión? Dije algo, pero bueno, es una conclusión estaba leyendo eso. Es una Estaba conclusión. leyendo que dice que separaron los motores de los aires por la baja tensión. Claro, acá dice, Pero vos qué dijiste. simplemente leí esto y no dije más Está nada. bien. Estábamos buscando de que Pero hagan su ustedes, propio ¿qué se razonamiento. imaginan? ¿Qué se imaginan con respecto al aire acondicionado? ¿Qué tipo de funcionamiento de carga creen que es? De potencia constante. Claro, yo también la veo Bien. como potencia constante. Si de pronto se aborne del equipo, veo una caída de tensión, ¿qué va a haber? ¿Cómo va a reaccionar ese aire acondicionado? Va a consumir Consumo. más corriente. Hasta Va a que consumir baja más por- corriente. Claro, hasta que baja. Claro, puede llegar a producir que ese consumo de corriente haga saltar la protección térmica del equipo. Entonces yo creo que por ahí se está refiriendo, porque yo lo veo como medio ambiguo, cómo lo explica ese párrafo. No sé cómo lo ven ustedes, Jorge y Gerardo, en donde dice, la disminución de tensión provocada por el cortocircuito, que estamos hablando de qué tiempo. Estamos hablando del orden de las milésimas, de las 100 milésimas, 80 milésimas. La disminución de tensión, no. Estuvo en el orden de los segundos. Sí, pero el corto, como dice Carlos, el corto está en el orden de las milésimas. Sí, el Sí, corto claro. está en el de los milisegundos. o sea, Que O sea, es la desde que es la pendiente de caída de tensión que vos ves en el gráfico. Eso demora milisegundos. Claro, claro. Sí, retomar los arranques demora más. Los arranques, los es el aires, es lo que despeje- se... el pendiente ahí despeje de son la las que- línea, el despeje de la línea Claro. obviamente son los tiempos de recierre, que por lo general anda alrededor de los 500 milisegundos, y sumémosle otros 500 más entre detección primaria de falla y la detección secundaria, o sea, al momento de hacer recierre sobre falla. Digamos que tenemos un segundo alrededor entre la aparición de la falla y el despeje final. Definitivo. Sí. En ese segundo, los aire acondicionados tradujeron que hubo más corriente en el sistema durante un segundo. ¿Hay alguna explicación más al final o digo para no adelantarnos o yo no me acuerdo de la presentación? Sí, hay alguna explicación de esto que estamos charlando, la condición de los aire acondicionados como carga de potencia constante, digamos. No lo dice, no lo especifica así, pero sí habla de esto que, digamos, de que el aire acondicionado al ver una baja de tensión consume más corriente. Bueno, yo creo que básicamente es eso lo primero que ocurre en el sistema. Hay una falla, la falla
empieza a provocar una caída de tensión, de lo cual los aire acondicionados reaccionan inmediatamente con más corriente, lo cual acentúa la caída de tensión. Por eso es posible ver una caída de tensión en 500 kilovolt en una barra lejana a Córdoba, porque ahí estamos hablando del Bracho, un ET que está a más de 200 kilómetros, 300 kilómetros de Córdoba. La tensión en 500 kilovolt cayó de 512, 513 a 480 kilovolt, 482, 483 kilovolt. Pero eso es por la gran toma inmediata de corriente que hacen justamente los dispositivos estos. Ven una bajada de tensión, intentan Mantener la potencia. compensar con una toma de corriente y la caída de tensión es más acentuada todavía. Eso claramente es el comportamiento de este tipo de cargas. Hay una filmina siguiente que muestra el comportamiento de la corriente en una estación. Bien. A lo mejor no sirve. Yo lo que sí quería hacer ver, digamos, es que los tiempos, por más que los tiempos de normalización de la línea estuvo en alrededor de los milisegundos, digamos, tiempos completos, un segundo, la recuperación de la tensión no es rápida. Claro, claro. Y No es eso es lo que rápida. produce que siga habiendo mucha corriente de los aires. Y por eso empieza a desconectar carga, porque el aire se pasó por sobrecorriente. O sea, el aire empezó a tomar más corriente que la nominal. Entonces la protección térmica del aire saltó. Sí, hay dos tipos de aire acondicionado de acuerdo a la inteligencia que tengan. Los menos inteligentes te va a terminar abriendo la térmica y los más inteligentes tienen una desconexión propia ante valores de subtensión, digamos. Permiten, no espera que la térmica salte, sino que tiene una propia desconexión y una reconexión automática, digámosle. Bueno, pero cuando ve no, sí, normalizada sí. Esa protección que vos decís que la tiene toda bocha de heladera inclusive, es la protección térmica a través de un protector térmico, que es un bimetálico. Es un bimetálico que cuando encuentra un valor de temperatura dado por una sobreintensidad, abre el contacto. Cuando ese contacto se enfrió, porque está abierto, dejó de circular corriente, vuelve a conectar. Si se mantiene la corriente, la sobrecorriente, vuelve a calentar y abre. Cuando se enfría, vuelve a conectar. Y así está trabajando en forma intermitente mientras dure la sobrecorriente. Si la sobrecorriente, o sea, si la corriente que va a pasar en el momento de conectar disminuye, entran, ¿cierto?, en un estado de régimen que la temperatura que levanta es la establecida para que no abra ese protector térmico. Exacto. Eso lo tienen tanto los aire acondicionados como la heladera, porque es un protector térmico que tiene adosado a lo que es el motor eléctrico de esos equipos, o sea, la bocha. Sí. Entiendo que no todos, pero sí. De acuerdo al precio que uno maneje. Sí, puede haber, seguramente debe haber protecciones electrónicas hoy en día que vienen los equipos de aire acondicionado por subtensión. Sí, yo Pero- miré por la fecha no hay tecnología inverter masiva todavía, entonces. No vamos a meter esa tecnología todavía por la fecha del informe. ¿no? Claro. Bueno, como les decía, acá ahí tenemos un registro. Esto es la ET Paso de la Patria. Vamos a ubicarnos. Paso de la Patria está acá. Eso es No, NEA, resistencia. digamos. Esa es la demanda esa en el NEA que parecía no tener nada en común donde está la falla. Ahí donde están esos dorados grandes, ahí pasó de parte. Exacto. Bueno. Esto es el aumento de la corriente en la línea Paso de la Patria Santa Catalina, ¿sí? Aumentó la corriente. En estos dos tenemos graficado la tensión, tanto en 500 como en 132. Ahí se ve que desde mi punto de vista, es menos pronunciado el efecto del cortocircuito
hay que ver las escalas, ¿no? Pero para mí es menos pronunciado el efecto del cortocircuito en esta estación, el recierre, pero sí vemos que debido a la elevación de la corriente se produce una caída de tensión mucho más grande en 132 y obviamente acá hubo una desconexión de carga, ¿sí? Disminución de la corriente por desconexión masiva de aire acondicionado. Y acá menciona esto de que la disminución de la tensión fue acotada por la presencia de generación distribuida. En estos escenarios, CAMESA despacha toda la generación distribuida, hablemos de generación diésel del sistema. Entonces, aguas abajo del sistema 500 tenemos aporte de reactivos de este tipo de generación. Bien. Esto fue la variación de la demanda en EPEC, ¿sí? Aproximadamente 370 megas. Ves que la variación es un corte abrupto y una restitución gradual, digamos. Similar se va a ver en el NOA, ¿sí? En este caso 360 megas. Ahí dice por disminución de tensión. Exacto. Sí, todos los efectos han sido por eso, digamos, por disminución de la tensión. Y en el NEO 270 megas. Por disminución de la tensión, pero porque hay carga sensible, justamente lo que decíamos, por el tipo de carga que hay preponderantemente en ese escenario de esa demanda, ¿no? Si hubiese sido a la noche, yo creo que no pasaba. Es que claramente... Cuando la preponderancia es la impedancia constante, o sea, la iluminación, es muy factible que esto no pasaba. O bien cuando tengamos en la misma situación y estamos en una demanda pico de invierno. Si bien hoy también los aire acondicionados también están siendo usados para calefaccionar, no solo para refrigerar, todavía hay una componente importante de la demanda usada en calefacción que es del tipo resistiva. Ya, que es por Joule. Claro, entonces ahí al caer la tensión hubiese disminuido la cantidad de Joule emitidos al ambiente, pero la corriente permanece constante. Además, hubiese bajado. Baja, porque la resistencia es una relación con la resistencia, comentó, la resistencia parece constante, la tensión baja, la corriente baja, con lo cual el sistema no hubiese visto este tipo de fenómeno. Claro. Claramente tiene que ver con el tipo de demanda que hay conectada en ese momento en el sistema, demanda de verano. Exacto. Y esta es la variación en el SADI. Y si ustedes lo ven, prácticamente fue poca la variación para los 22 gigas que teníamos de demanda, un poco menos, 21 gigas que teníamos de demanda en ese momento. 1 giga. Claro. Ahora, vamos a hablar, uno iba a decir, hablamos sin saber, digamos, pero vamos a preguntar, sin tener la respuesta real, ¿por qué creen que esto no pasó, este mismo efecto no se vio en el Comahue, en Buenos Aires, en Rosario? ¿Por qué afectó el NOA, el NEA y no las otras regiones? Puede ser por el flujo de potencia, Inge, porque el Comahue vamos para toda la zona de Buenos Aires, generalmente, y Sí. la zona, supongo la zona centro y la zona norte, creo que están no independientes, sino de acuerdo al flujo de potencia, digo yo, supongo. Como le digo, yo no tengo la respuesta. Tengo una idea. Pero para mí... El clima también. No, el clima hacía calor en todos lados. 2 de enero a las 3 de la tarde, imagínense que no se sabe nada. La generadora Pilar, digamos, perdimos parte del generador Pilar, ¿no es cierto? Que aportaba. No se perdió absolutamente nada de generación. Nada de generación se perdió, de hecho la frecuencia subió. Subió Porque eso era lo y por suerte no superó ningún límite. Perdón, Gerardo dijo recién, la generación subió y por suerte no superó
algún límite porque podría haber disparado alguna máquina por sobrevelocidad, ¿no? Porque si la frecuencia aumenta, hay protecciones también que sacan de servicio máquinas, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, la generación de Pilar que aportaba Córdoba se distribuyó por otro lado, digamos. Quedó en Córdoba porque Pilar para esa demanda No lo cubre saca. una parte de la demanda de Córdoba, no ni siquiera toda la demanda de la ciudad, digamos. Sí, yo no conozco cómo eran los flujos interárea y habría que ver cómo estaban los despachos de generación. Pero claramente, para que un nodo sea más fuerte o menos fuerte, ¿qué se imaginan ustedes para que sea más sensible o menos sensible a una variación de tensión? ¿Qué se imaginan ustedes que puede tener algo que lo fortalezca? ¿Qué creen Exacto. ustedes que fortalecería un nodo para que su Que sea tensión mallado. en ese punto? O sea, que no sea radial en ese caso, que tenga distintos tipos de alimentación por varios lados, digamos. Que estaban mal compensados o no con los bancos de capacitores. Bueno, ¿Qué? ¿Cómo es? ¿Cómo eso? puede ser. ¿Cómo decís, Spindler? Que estaban mal compensados, no tenían un buen banco de capacitores porque estaban demasiado lejos de las zonas que absorbían Claro, pues teníamos consumo inductivo, como dice él. potencia reactiva, claro. Claro. O sea, como que había escasez de inyección de reactivo en esas barras, de esa zona. Perdimos demanda inductiva, reactiva inductiva y nos sobró reactiva capacitiva. Si perdimos los motores, los aire acondicionados, ¿no es cierto? No, pero ustedes están viendo el problema después del problema. Claro. El Ah, pero problema tenía fue que una se baja cortó tensión. Claro, el problema fue que se cortó carga. No estuvo bien, a ver, no estuvo bien que se corte carga porque no fue un método de protección el que lo sacó. ¿Sí? O sea, la demanda se cortó, pero el método de protección no fue destinado a una condición del sistema. No sé si se entiende. Por ejemplo, yo hago una desconexión de carga por mínima frecuencia, entonces sí, yo estoy ahí con la mínima frecuencia, la protección, queriendo compensar un equilibrio entre generación y demanda. Pero acá no, acá los aire acondicionados se dispararon por la baja de tensión. O sea, ese fue el problema es la desconexión de demanda. Después que hubo una sobretensión, pero tampoco fue una sobretensión que generara un problema posterior. A ver si me ayudan a hacer el siguiente análisis. ¿Cómo se mueve el reactivo en una línea de transmisión? Por la tensión. Del módulo mayor al módulo menor. Bien. Si yo en una de las barras tengo un problema ahí debido a que circuló más corriente por las líneas 132 y las barras entonces se vieron que bajó la tensión por la caída de tensión en la línea, en las barras aguas arriba, o sea, decir hacia el lado de la generación, la tensión se vio menos modificada porque está hacia el lado donde yo estoy proveyendo reactivo. O sea, el reactivo viene de algún lado. Y sin lugar a duda está relacionado esto con lo que dijo el ingeniero Dea. Esas barras eran muy sensibles a la variación de tensión porque estaba faltando inyección de reactivo propio en la barra. ¿Coincidí, Jorge y Gerardo conmigo? Sí. Sí, claramente. Exacto. Entonces, claramente. Si el reactivo está viniendo de alguna zona donde lo están generando y lo están enviando a las líneas para poder regular tensión allá en la zona de La Rioja, en la zona del interior de Córdoba, de pronto yo ahora voy a tener una diferencia de tensión entre barras cercanas a la zona de generación
con respecto a la zona donde hubo el problema de caída de tensión. Si tengo esa diferencia modular de tensión, ¿qué va a pasar? Con el reactivo. Va a tender a la falla. Va a haber más circulación de reactivo. O sea, va a haber un reacomodamiento de los flujos de potencia reactivo en el sistema que van a hacer que esas líneas se vean con mayor circulación de reactivo. No estoy diciendo que están ingresando más reactivo en otro lado, ¿eh? Estoy diciendo que hay una redistribución en el sistema y que dado la diferencia modular de la tensión, me va a hacer circular más reactivo. Si me hace circular más reactivo, ¿qué problema me produce en la línea? Pérdida. Más corriente. Circula más corriente. Circula más corriente y por lo tanto Más caída de tensión. más caída de tensión. Y se va produciendo un efecto en cadena. Y si tengo Claramente, el protección. efecto en cadena es multiplicador siempre. Entonces, no solamente yo vi en las líneas sobrecorriente por el efecto de los aire acondicionados, sino que también vi sobrecorriente por el efecto de la redistribución del flujo reactivo. Entonces ya eso ya no depende, es decir, de tener un problema localizado en donde ocurrió el problema de que abrió la línea. Ya voy a poder empezar a tener problemas de subtensión de acuerdo a esa redistribución del reactivo. Entonces terminaron saliendo también en aquella zona del NEA. Porque no sé cómo se redistribuyó el reactivo, pero se redistribuyó de tal manera que me empezó seguramente a alargar demanda por baja tensión. No sé si está escrita esa conclusión, pero No, yo no está lo veo escrita, así. pero- No está de acuerdo, No te- Gerardo. No, sí estoy de acuerdo. A ver, desde mi punto de vista, en estas condiciones del sistema, para mí el despacho de generación es máximo en las áreas de Buenos Aires y Gran Buenos Aires. Y a su vez es máximo siempre las áreas de Comahue son exportadoras. Sí. Buenos Aires, Gran Buenos Aires es una área importadora por lo general, pero así todo en este escenario de demanda, por lo general el área de Gran Buenos Aires y Buenos Aires, capital, digamos, se cubre con mucha generación. Entonces, la capacidad para sostener el reactivo, para mí ahí está la diferencia en por qué no vieron la manifestación de la tensión como si lo vieron el NOA y el NEA. ¿Sí? Que son... Yo le sumaría Sí, también que la red del Gran Buenos Aires es una red que en 500 kilovolt tiene aporte de por lo menos 4 o 5 líneas. En cambio, el sistema que va de Córdoba hacia arriba es todo un sistema mallado, pero con una única línea, con lo cual una variación se nota muchísimo más fácil. Al aporte a Buenos Aires llegan 2 líneas de Comahue, llegan líneas desde el sur, llega la línea de Rosario, hay un montón de aportes en 500 kilovolt que hacen que la red sea más rígida y más estable en tensión también. Lo otro que yo alguna vez charlé con la gente de Camesa, no necesariamente la tensión en 132 kilovolt o en 500 kilovolt podría parecer que está bien en el sistema, sino que hay que prestar mucha atención, hablando de la tensión, a cuál es la situación a nivel de distribución. Porque vos podés tener en tu red de 132 valores adecuados para la operación, llámese en este caso, si uno miraba la tensión en 500 kV, estaba arriba de 500, con lo cual vos decís, no estábamos operando con una tensión en 500 kV que pusiese en riesgo el sistema, pero a lo mejor a la salida de los transformadores de distribución, la tensión sí estaba muy próxima a su valor, y si el distribuidor es muy largo, está muy cargado, a lo mejor en los extremos del distribuidor, las tensiones ya están al límite.
Y entonces los colapsos de tensión, por más que parezca que la variación de tensión no podría haber influido tanto, una pequeña variación que hubo en el extremo del distribuidor ya se empezó a multiplicar, ya empieza a ser ese fenómeno en cascada que es realimentado y aumenta las corrientes, y ahí sí, una vez que falló uno, porque, mejor dicho, el primer proceso es cae tensión, aumenta corriente, y ya sí, las tensiones empiezan a caer en cascada a nivel de 132 y 500 kilovolts. Pero no necesariamente puede parecer que las tensiones tienen que estar mal en los niveles de alta tensión. Hay que verificar muy bien qué es lo que pasa con las tensiones en el nivel de distribución, que es donde está conectada la demanda, que va a ser afectada por este tipo de colapsos, ¿no? Bien. Sí, y sí, porque en definitiva la carga que se desconectó es a nivel de distribución. Es más, es a nivel de distribución secundario, o sea, de baja tensión. O sea que... Y ahí es donde se vio la caída de tensión primero. Ahí vemos las conclusiones, ahí llegan las conclusiones donde dicen a lo mejor un poquito más de lo que estamos hablando. Entonces, conclusión. Este tipo de eventos se dan bajo las siguientes condiciones. Alta proporción de demanda de aire acondicionado, que es lo que venimos hablando. Muchos de ellos operando con baja tensión, que es lo que decía el Inge Collo. Redistribución con altas cargas. Y un cortocircuito que provoque una disminución transitoria de la tensión. En este caso fueron dos cortocircuitos, o sea, cortocircuito y recierre sobre fallo. En estas condiciones, entre la disminución de la tensión, los motores de los aire acondicionados se detienen y pasan a consumir varias veces su corriente nominal. Se produce un efecto dominó de mayor caída de tensión. Muchos equipos se desconectan instantáneamente al bajar la tensión y otros luego de consumir altas corrientes, o sea, por la protección térmica. Esa decíamos las dos diferencias. Algunos pocos alimentadores de media tensión se desconectan por su protección de sobrecorriente, con lo cual produce un corto total en la zona. Otros alimentadores, la mayoría, no abren y solo disminuyen su corriente debido a la desconexión automática de aparatos. En este caso no hay corte de suministro y la carga de equipos de refrigeración vuelve a arrancar manual o automáticamente. La pérdida de carga produce posterior elevación de la tensión y la presencia de generación, en este caso en el área NEA, evitó que sea mayor la pérdida de demanda por colaborar en sostener la tensión antes y durante el evento. Es un poco todo lo que veníamos hablando, y yo le sumo en que en las otras áreas donde no se vio el fenómeno, a mi forma de ver, están más malladas, con más aporte del sistema y hay mayor soporte de reactivo, que eso es lo importante. Si uno tiene mucho despacho en el área, al haber muchas generadoras y producirse este evento de tensión, las máquinas tienden a aportar el reactivo necesario para que controlar la tensión en su barra. Entonces, eso es soporte de reactivo. ¿Sí? Bueno. Y una red de distribución operando no tan a los límites como sí ocurría probablemente tanto en Córdoba como en el NEA y el NOA, ¿no? Así es. Bueno, hasta acá llegó esta presentación. ¿Les dejo algo? ¿Inquietudes? ¿Inquietudes? Justo el profesor Urquiza nos contó de este problema, que creo que el cortocircuito empezó por una falla de la comunicación, de que se estaba haciendo el mantenimiento en la línea y que no lo comunicaron bien, y entonces hicieron una maniobra en otro lado, y como estaba abierta la línea ahí se generó un cortocircuito, algo así fue. ¿Cómo? No, eso fue el colapso y es lo que viene ahora. Por eso digo, empezamos con algo que fue un llamado por Camesa colapso de tensión, ¿sí? Que era lo que habíamos terminado de ver la semana pasada. ¿Sí? Un evento que hace referencia a lo que vimos en colapso de tensión. Ahora vamos a ver lo que fue la falla de el colapso, pero es un colapso de frecuencia. Claro, que ya es el blackout. El blackout. O sea, en este puede ser eso que decíamos, del flujo de la potencia, al tener las líneas muy al límite, digamos.
Sí, pero sobre todo a nivel de distribución, ¿eh? No es que Sí, estaban por al eso. límite el sistema de 500. No puedo decir por eso, pero ¿qué línea? ¿A qué línea te estás refiriendo? Y porque la estábamos, como decimos, posiblemente la estábamos compensando porque teníamos una potencia demandada y demandamos más y después despejamos carga, descolgamos carga, entonces se nos varió la tensión. A ver, Por eso que decía usted, por el flujo. No, en el primer instante no se desconectó la carga. En el primer instante aumentó la corriente y por lo Claro. tanto hubo una caída de tensión longitudinal y hace que la tensión en el extremo receptor, o sea, más alejada de los puntos de generación de reactivo o de donde están enviando reactivo, se vea disminuida. Esa diferencia ahora entre una de las barras en donde se mantuvo más constante la tensión con respecto a la barra que cayó mucho la tensión, hizo que circulara más reactivo. Entonces, primero circuló más corriente por el aumento del consumo de los aire acondicionados. Después circuló más corriente por el aumento del reactivo debido a la diferencia modular de tensión. Eso es lo que yo veo como que causó que en zonas quedaron con baja tensión. Y luego, por lo tanto, el desprendimiento de carga. Claro, pues la zona de La Rioja desprende por ese motivo, digamos. No sé si La Rioja desprendió carga de La Rioja. Todas Eso las es zonas un evento. que desprendieron no el nego fueron debido a una baja de tensión, digamos. Un colapso de tensión que produce una sobrecorriente y una desconexión de equipo de aire acondicionado. a ver, como dijo en un momento Gerardo, la actuación de la desconexión de demanda por mínima frecuencia es una desconexión controlada. Hay automatismo, uno la quiere que se provoque ante una situación, algo de eso vamos a ver en la presentación de ahora. Cuando la actuación es por frecuencia, existe una desconexión que es controlada. Digo porque hay algo, hay un automatismo, algo que toma una decisión y ocurre. En este caso, la desconexión de demanda fue intempestiva, no hubo nadie que la controlara y se debió a un fenómeno en particular que ocurre debido a las características de una carga que es la de los aire acondicionados. No ocurrió con cualquier carga, solo los aire acondicionados o equipos de refrigeración o alguna computadora, porque también hay computadoras que cuando uno cae mucho la tensión se desconectan, se apagan automáticamente como un método de protección. Pero no hay una desconexión controlada. Es más, el escenario de demanda, Gerardo comenzó diciendo que había 22.000 megas de demanda, no es un escenario de demanda de pico de un sistema, del sistema nacional que está en 26.000 la demanda máxima, sino una demanda importante en el sistema. También había una demanda importante en el sistema de PEC, pero no estábamos operando al límite con tensiones, con bajas tensiones en los nodos, con reserva de rotante despachada, que hemos llegado a operar en el sistema nacional con montones de esas situaciones, ¿no? Operar con las tensiones al límite y nosotros tener que bajar tensión en la barra de 13, una maniobra que se suele hacer para poder bajar la corriente del sistema es bajarle la tensión en las barras de 13 kV al sistema. Esa era una maniobra que tenía un resultado hace 15 años atrás cuando las demandas eran principalmente resistivas. Hoy un consejo de disminuir tensión para bajar corriente a lo mejor te causa un fenómeno de este tipo, contrario a lo que vos quieres, ¿sí? Porque te va a aumentar la demanda de corriente, inmediatamente va a caer la tensión de nuevo y va a estar en un colapso de tensión enseguida. Entonces, la conclusión para mí sería, primero, la interrelación que pueda haber con las tensiones. ¿Y dónde se dan ese tipo de situaciones? En aquellos puntos de la red de distribución, porque me parece que el punto ahí en las conclusiones Sí. lo aclaraba, que es en los lugares donde la red de distribución está operando a sus límites de tensión y de carga, porque Sí. son redes tal vez muy cargadas, con tensiones en baja y en media tensión, justo en los nominales, por debajo de los nominales. Ahí hablaba de una red de 220 volt operando a 200 voltios. En esas situaciones,
cualquier pequeña variación de tensión que ocurre en el sistema produce este tipo de reacción en cadena. Aumenta la corriente, disminuye más la tensión y se sobrecargan los distribuidores, pudiendo algunos disparar o inclusive desconectarse por los automatismos propios de los aire acondicionados, de los equipos de refrigeración, con lo cual ahí sí, acto seguido del aumento inmediato brusco de la corriente, se produce una caída brusca de la tensión y en esa situación con corrientes altas los equipos empiezan a actuar. No hay conexión controlada, sino que cada equipo se autoprotege, se desconecta de la red y eso produce la bajada brusca también de demanda en el sistema. Contra eso los generadores rápidamente van a reaccionar aumentando su velocidad porque ven menos demanda. Por suerte en este caso no llegó a la necesidad de que algún generador disparara por sobrevelocidad o se desconectara, sino que se equilibró con 1000 megas, se logró equilibrar. Cada uno de los generadores liberó un poquito de carga. Ustedes saben que los generadores tienen un margen de regulación, en eso contribuyen todos, principalmente los del área, y el sistema se estabilizó en frecuencia. Y las tensiones, como dijo Gerardo, y se ven en el sistema, van recuperándose, mucho más lento, porque es un fenómeno más lento, hasta lograr en los segundos estabilizarse. Acto seguido, como dijo Carlos también, las protecciones se recuperaron solo y los aire acondicionados comenzaron a marchar solo. Alguno a lo mejor tuvo que reponer una térmica o algo por el estilo, pero la demanda se fue recuperando sola. No hubo una acción tampoco para recuperar esa demanda, ¿no? ¿Cuál fue el tiempo de recuperación de la línea ese que entró en corto? Ahí No, eso fue como 5 horas, 6 horas. Quedó afuera y después que se detectó el aislador dañado, se reparó y bueno, entró al servicio creo que 17:30 más o menos, 19:30. Sí, el fenómeno empieza con la falla de la línea, pero después se independiza. Una vez que empezó el colapso de tensión, la línea puede quedar fuera, puede haber vuelto a entrar, pero en realidad el colapso de tensión siguió por una cuestión de lo que empezó a ocurrir con las tensiones y las cargas en el sistema. Ya se independizó de la línea. Sí, la línea demoró, se encontró una cadena aisladora y hubo que cambiarla, estuvo como 5 horas fuera de servicio. En el informe no especifica en ningún lado que la salida de demanda y esa sondeada haya sido por salida debido a protecciones por subtensión. No, o sea, no había protecciones de subtensión. Puede llegar a ser que se manifestó la disminución de la demanda porque la demanda iba saliendo particularmente en cada casa, en cada aire acondicionado, en definitiva, que quedaba fuera de servicio. Entonces el área esa que muestra es porque disminuyó la demanda, pero en definitiva porque en cada casa que había un aire, el aire salió de servicio, en baja tensión. Sí, o algún distribuidor tal vez abrió, pero muy poco. En realidad la mayor parte de lo que vos decís, localmente en cada casa algún aire acondicionado se apagó. Claro, pero digo, a nivel de EPEC, los distribuidores no tienen relé de subtensión. No. Y los otros distribuidores menos deben tener. Pero Camesa, a partir de esto que está viendo, está empezando a estudiar y aconsejando tal vez la utilización de relés de subtensión para evitar este tipo de colapso. Porque esto quedó acá. Pero si esto te agarra con un sistema más cargado y las tensiones a su vez en 500 kV y en 132 también al límite, y a lo mejor el colapso te lleva puesto en sistema, ¿no? Un colapso de tensión. Sí, Camesa ya está hablando de hacer un sistema como el de mínima frecuencia, pero con relé de subtensión. Relé de subtensión, está bien. Exacto. Bueno, empezamos a ver, ¿esta presentación ya la vieron o no? No, porque lo mejor digan la verdad. Digan la verdad, porque si no lo vamos a repetir 2 veces. Yo no, ingeniero. Sí. Seguramente Urquiza ya la explico mejor que nosotros. Es muy interesante, la verdad. No, bueno, todo lo habló nada más, lo mostraron. Lo habló. Aparte, escúchenme, ojalá que haya sido la única vez que lo veamos. Porque si esto lo llegamos a empezar a ver seguido, agarrémonos, ¿eh? Quiere decir que nos estamos formando mal los ingenieros electricistas. Bueno, esto, como dice ahí, la falla empezó en la línea Colonia Elías Belgrano,
fue el domingo lo reconocerán el Día del Padre, 7 de la mañana. Y vamos a ver las condiciones totalmente diferentes a las que veíamos recién. Si bien recién nos mostramos un colapso total, que era un colapso parcial de tensión, y esto refiere a otra cosa, refiere a un colapso de frecuencia, ¿sí? Y para ese día, un domingo de Día del Padre, donde nadie trabaja, la demanda era muy baja, ¿sí? Recién no teníamos una demanda pico del sistema, pero sí tenemos una demanda alta de verano, y ahora tenemos una demanda totalmente contraria, una demanda muy baja. Porque inclusive no hacía tanto frío. Exacto, la verdad que no me acuerdo ese día, se me borró la memoria. Sí, pero 7 de la mañana no es un momento 16 de junio. Es un valle del sistema 7 de la mañana. Claro. Estamos recién empezando a tomar carga. Bueno, ahí nos muestra el estado previo del sistema. ¿Por qué no marca en el SADI que tenés vos, que se ve más grande, cuál es la zona que está ampliando acá? ¿Se ve más grande el mío? Bueno. Ahí va. Cuando lo achícalo al SADI. No, achícalo al revés, yo digo. Perdón. Dale menos zoom. Fíjate, márcale un poquito ahí cuál es la zona que va a ver ampliada ahora. Acá, por esta zona. ¿Sí? O sea que Colonia Elías... Para que me estoy confundiendo. Acá, esta zona. Claro. Esa Colonia zona... Elías y Manuel Belgrano. Se lo están viendo, lo que es Capital Federal, lo que es Rosario, Santa Fe, el norte, donde está un importante aporte en Yacyretá, todo eso, ¿no es cierto? Fíjense que acá, ya los van a ver, hay dos líneas que salen de Colonia Elías, y acá es como que se cruzan, ¿sí? Se hace doble terno. Yo la verdad, tenemos que poner la un aporte, ingeniero. En el 2019, posterior a eso, fuimos en septiembre, me parece, con el centro de estudiantes, fuimos a la estación transformadora de General Rodríguez, me parece, y estaba todo el informe segundo a segundo de cómo habían ido adaptando las protecciones. No me acuerdo si eran las protecciones, pero algo nos mostraron. Ahí en esa estación. Acá es como que las dos líneas que vienen de Colonia Elías, es como que no se hace doble terna, pero sí tiene una traza paralela, ¿no? Y acá particularmente, creo que en este punto, porque acá hay un puentecito, había una torre que estaba en condiciones, digamos, ya superada por el cauce del río. ¿Sí? Había socavado la base. Había socavado la base. Entonces, yo lo voy alejando, voy a sacar esto. ¿Sí? Estas dos líneas, una va a Campana, ¿sí? Ahí se cruzan también, yo no sé si es acá el cruce. Me parece que es en este punto donde hicieron el bypass. Sí, en este punto hicieron el bypass, pero la línea estaba, el problema de la torre estaba en ese otro punto que yo les mostré. Ahí las dos líneas se cruzan. ¿Sí? Una llega a Nueva Campana, entra y sale, y la otra va a Manuel Belgrano. ¿Sí? Bien. Que también entra y sale y siguen para el lado de Buenos Aires. Bueno, acá. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que esta línea, Colonia Elías Campana, tenía en la torre 412, digamos, este tramo estaba fuera de servicio y con riesgo de colapso porque esa torre estaba, como decía el ingeniero, con problemas en su fundación. Y acá de esto lo saqué en una nota de un diario, ¿no? Por eso los términos.
es bypassada por otra y ese bypass energético podría haber complicado el sistema luego de la falla que originó el corte. Esto lo ponía un diario. Pero sí me interesó que mostraba la torre que generó el conflicto, digamos, o el punto inicial del conflicto. Entonces, esa línea estaba fuera de servicio y estaba siendo reparada en este punto. Así incluso 2 meses antes que estaba fuera de servicio, ¿no? Y ahí se había hecho, en el cruce, ese que le mostraba yo recién, se había hecho lo que le llamaron un bypass. Hasta que no lo vi, no entendí que era un bypass para esta gente de Transener, pero bueno. Es una conexión provisoria con el objeto de no dejar la estación Campana conectada de una sola línea. Si ustedes lo miran acá, Campana, si le sacamos esta línea Colonia Elía Campana, quedaba radial desde Rodríguez. ¿Sí lo ven? Bien. Entonces, para no dejar Campana radial desde Rodríguez, hicieron una conexión ahí con la línea que viene desde Colonia Elía Belgrano. O sea, a la línea Colonia Elía Belgrano le hicieron una puente provisorio. ¿Sí? Separaron O sea, la parte que... Imagínense que ahí no estuviera ese puente. Esa línea punteada llegaría hasta Campana. ¿Están de acuerdo? Exacto. Y la línea roja continua vendría de Colonia Elía a Belgrano. Entonces, si fallara la línea que va de Rodríguez a Campana, en el estado ese, Campana quedaría fuera de servicio. En cambio, habiendo hecho el bypass, si fallara la línea Rodríguez-Campana, Campana quedaría alimentada desde Belgrano o Colonia Elías. A través del bypass. A través del bypass. De los dos. A través de los dos, porque es una conexión en T. ¿Sí? Claro, es una conexión en T, sí, exactamente. A una línea... Digo que todo dependerá cómo viene el flujo. Porque a lo mejor no viene de Belgrano el flujo, a lo mejor todo viene de Colonia Elías y parte va a Campana y parte va a Belgrano. Sí, probablemente viene la potencia, por lo general viene de Yacireta. De Yacireta, así que venía de Colonia Elías. Pero para que lo vean, es una conexión en T, digamos, a una línea, la conectaron provisoriamente en ese punto que recién veíamos, no sé si podemos llegar a ver algún detalle, porque siempre... O sea, acá, digamos, en ese punto, pongamos que una línea pasa arriba de la otra, bueno, bajaron los 3 cables. Le hicieron unos puentes. Le hicieron unos puentes. Claro, hicieron una pata de gallo. Una pata de gallo, y en la columna siguiente que va hacia Colonia Elías, abrieron la línea. Abrieron la línea, acá la abrieron y la dejaron. Poner esa línea de arriba. Exacto. Seguramente ahí sacaron los puentes, esa línea, ese apoyo de desvío. Exacto, acá le hicieron la apertura y acá le hicieron una pata de gallo, básicamente. Y a eso le llamaron bypass para no llamarle pata de gallo porque quedaba muy, claro, muy brusco. Me gusta la cara de Chicarelli. Está pensando... porque... Tiene una duda y no quiere preguntar. Este informe demoró su tiempo y en ese tiempo en que todo el mundo se preguntaba qué había pasado, todo el mundo preguntaba qué era un bypass en un sistema de transmisión. Nadie sabía, era un término nuevo. Así que bueno, ahí descubrimos cómo le llamábamos, qué era un bypass. Bueno. Que era un dato, ahí hay una fecha ahí abajo. Hacía 2 meses que la línea estaba así, ¿no? Exacto, eso es lo que le dije. Hace 2 meses. 2 meses que estaban ahí. Como yo les dije ya, esta es una presentación de Camesa. Y fue la primera presentación más o menos completa que salió de lo que fue el fenómeno del colapso. Porque las primeras eran todas muchas, digamos, elucubraciones sin datos firmes, digamos. Acá ya hay un poco más de información sobre qué pasó con las protecciones. Y van a ver que en esta presentación Camesa se cubre en una condición que hubo, y para mí tuvo cierta responsabilidad en el colapso,
pero ellos con esta presentación se cubren. Entonces yo me voy a poner del lado de cabeza y les voy a decir por qué no tuvieron la culpa. No, bueno. A ver. Desde el día que se desconectó la línea, la DAC conmutó automáticamente a reconocer la situación de red N-1 con la línea Colonia Elías fuera de servicio. Primero, en esta zona hay una DAC, que ya deberíamos saber qué es el término, porque es una desconexión automática de generación, que ante la apertura de alguna de estas líneas que vienen del NEA, o sea, ante la apertura de una línea, lo detecta y envía una señal de desconexión de demanda. ¿Sí? ¿Para qué? De generación. ¿Para qué? Para que toda la potencia que hay acá en Yacyretá, la importación de Garabi, que es la que viene de Brasil. Ese símbolo es por la interconexión. La conversora. Conversora. Sí, es la conversora Garabi. Entonces, ya decía, toda la generación de Yacyretá, la conversora de Garabi, toda la generación de Salto Grande, y también la importación que puede venir desde Uruguay, todo eso lo tiene en cuenta y dice, bueno, si hay más potencia de la que pueden transmitir estas tres líneas, digamos, las líneas que unen al resto del SADI, Rincón, Paso La Patria, Salto Grande, Paraná, y esta doble terna, que sería, no es una doble terna, pero sería las dos líneas que vienen de Colonia Elías Campana y Colonia Elías Belgrano. Entonces, si la generación supera la potencia que puede ser permitido por ese sistema, desconecta generación. ¿Sí? Entonces, el día que se decidió hacer ese bypass, Transener modificó la lógica de desconexión de generación para reconocer que esta línea ya estaba fuera de servicio. Ahí es lo que dice, adicionalmente Transener modificó correctamente algunos algoritmos de la desconexión automática de generación como consecuencia del bypass. Algunos, porque ya vamos a ver qué es lo que pasó con la lógica que no estuvo bien. Y a su vez Transener adecuó las protecciones de la línea de tres extremos, que no es nada fácil porque uno no está acostumbrado a tener una línea que tenga tres extremos. ¿Sí? Hay que coordinar muy bien esas protecciones para que se detecte a dónde está la falla. ¿Sí? Y que se abran las tres. Marcar los tres extremos. Marcar los tres extremos. Un extremo es aquí en Colonia Liga, otro extremo es en Campana y otro extremo es en Belgrano. ¿Sí? Ahora entiendo que vamos a ver un detalle un poco más de eso. Bueno, antes de eso vamos a ver cómo estaban los flujos en el estado previo al colapso. La demanda total del SAI era 13.150 megas. Recién el escenario que veíamos en el caso anterior era 22.000 megas, algo alrededor de 22.000 megas. En este caso era 13.000 megas, que para el SAI es una demanda bastante baja. Bastante aliviada. Aliviada, sí señor. El sistema ahí se operaba dentro de sus límites permitidos y no había alerta meteorológica por tormenta. Eso es mentira, porque sí había una alerta, se generó de hecho una tormenta terrible en esta zona que fue lo que produjo la falla inicial. Los flujos de esta zona en ese momento eran 1.780 megas estaba generando Yacyretá, 1.000 megas estábamos importando por la conversora de Garabi. Esto es uno de los grandes, digamos, problemas que se le asignan al despacho que en ese momento tenía Camesa. Ya lo vamos a ver por qué. Teníamos 900 megas en Salto Grande y estos son los flujos por las líneas. Paso La Patria, 1026, teníamos 820 por acá, 730 por este lado, 490 megas por acá y 1650 megas por esta línea. Vean cómo se cubren estos muchachos de cabeza que dicen, bueno, nosotros teníamos 1650 megas, pero estábamos por debajo de los 1700 megas, que ese es como un límite de transmisión. No es un límite de transmisión de potencia de la línea,
pero sí un límite de seguridad, ¿sí?, del sistema. Y a su vez lo mismo dicen para este flujo que venía por acá. Que dice la suma de estas tres era inferior a los 2.900. Bueno. ¿Y esos 2.900 también sería un margen de seguridad o qué Exacto, sería? sí. Por eso les digo, no da para explicarlo, pero son límites que el sistema de 500 tiene. O sea, ellos lo marcan acá porque dice, bueno, si esto estuviera por arriba de 2.900, ellos estaban cometiendo un error. ¿Sí? Un error en el despacho. Pero no, dicen, nosotros no cometimos ningún error porque esto estaba por debajo de los límites de transmisión. ¿Y ese lo mismo margen, con esto. cómo lo toman ahí? ¿En las 3 líneas o por línea? ¿Cómo es ahí? Porque... Las 3 líneas. Bien. En este caso, Es lo las que 3 sale de la líneas. subestación, me parece, ¿no? Sí, es el aporte desde Yacyretá hacia el sistema. Exacto. El aporte de Yacyretá sumando Garaví. Sí, sería de la estación de Yacyretá, ahí del nodo Exacto. ese. Sí. Pero a su vez deben tener que cumplir también que cada una de las líneas sea menor a 1.700 megas. O sea, la suma de las tres tiene que ser menor a 2.900. Pero a su vez seguramente cada una de las tres tiene que ser menor que 1.700. Sí. Debe estar relacionado con la capacidad de transporte de esas líneas. Con la capacidad de transporte y después con la capacidad de reacción también del automatismo. Todos estos límites son límites que se calculan con estudios y flujos, y como decía Gerardo, 2.900 es el flujo total, porque ante un apagón en Yacyretá, el sistema tiene que tener la capacidad de compensarse. Todo el sistema nacional está hablando, ¿no? Todos estos límites se estudian. Tenemos límite entre Almafuerte y Rosario, hay varios límites de transporte en el sistema nacional que tienen que ver con estabilidad. Son muchos estudios de flujo hechos por Camesa y por las consultoras que Camesa ha contratado, que establecieron ante fallas cuáles serían las fallas más peligrosas. Entonces, ante eso dicen, bueno, acá nunca debemos superar esto, porque si superamos esto y la perdemos, el sistema no tiene cómo recuperarse. Entonces se establecieron estos límites de estabilidad que se llaman. ¿Sí? Bueno. Entonces ahí ya ven que estos muchachos de Camisa se están cubriendo de la situación que pasó. Y acá es marcado la tendencia de cubrirse. ¿Por qué? Porque ¿qué dicen ellos? Este día, el 16, el 6 del 19, nosotros tenemos este despacho que es el que mostramos recién. 1.780 en Yacyretá, 1.000 megas en Garaví, 900 megas en Salto Grande. Pero en otros días teníamos, sin importación del Garaví, teníamos 2.600 megas, 1.700 acá en Salto Grande y una potencia entre importación y generación de 4.300, mucho mayor o algo mayor que la que ese día produjo el colapso. Esto, se los adelanto, algo de lo que se le reprochó a Camesa es que ese día se estaba importando mucha potencia de Brasil, esos 1.000 megas, era demasiada la potencia que se importaba desde Brasil y tenía un porqué, digamos. Camesa estaba buscando reducir al mínimo los costos de la energía del sistema. Entonces, en ese momento era más barato importar desde Brasil que generar la potencia dentro del SAI, ¿sí? Entonces, por eso ven esta presentación en donde ellos dicen, no, pero si hemos tenido días peores en donde sin importación, generando todo con todo el hidráulico, teníamos más potencia en este sistema, digamos. Lo que habría que mirar para poder ver esos números, como dice Gerardo, es cuál era la demanda. 3.680 megas representaban en ese momento más del 20 y algo por ciento. Hoy Gerardo dijo 13.000 megas, más del 20 y algo por ciento de la demanda de la generación estaba concentrado en estos nodos, ¿no? Mientras que a lo mejor los 4.300 megas, eso que dice Camesa, se dieron un escenario de 22.000 megas y representan mucho menos, y no hay ningún tipo de problema. Por eso es mentirosa esta cuestión de en qué momento se mire, hay que tener en cuenta eso. Exacto. Bueno, un poco más de lo que decía esta gente.
Esto habla de la corriente por la línea de importación desde Brasil. Ellos dicen, hemos tenido periodos de alta carga sin importación de Brasil, ¿sí? Que es más o menos lo que mostrábamos recién, esa alta generación. Esto significa alta generación en Yacyretá y Salto Grande, y teníamos periodos con importación de Brasil, pero con baja generación de Yacyretá y Salto Grande, ¿sí? Acá tenemos la importación desde Brasil y con baja generación en Yacyretá y Salto Grande. Ellos mostraban de que, bueno, existía esa posibilidad de tener ese despacho de generación como lo plantearon. Vamos al evento en sí. ¿Qué es lo que pasó? A las 7:07 desenganchó la línea Colonia Elía-Belgrano, ¿sí? Colonia Elía-Belgrano, que es esta. Bien. La línea Colonia Elía-Belgrano tuvo un cortocircuito monofásico, hizo recierre no exitoso y desenganchó, ¿sí? Hubo un cortocircuito monofásico, se abrieron. Hizo recierre, pero existió la falla todavía y volvió a desenganchar. ¿Bien? Bien, sigamos. Acá lo muestra como un unifilar un poco más detallado. Acá tenemos Colonia Elía, Belgrano, Campana, el bypass, ¿sí? Entonces, la línea Colonia Elía-Campana estaba indisponible desde el 18/4 hasta la que estaba en mantenimiento. Acá se produjo el cortocircuito monofásico de la línea, y posterior a eso se abre. ¿Qué abro primero? Este interruptor, ¿sí? Abrió trifásico definitivo. Estos otros son los que hacen el recierre, ¿sí? Esos son los que abrieron, tuvieron que esperar el tiempo de recierre, cierran y vuelven a abrir. Por eso dice, durante 900 milisegundos su sistema de protección abrió la fase en falla correctamente. Son los tiempos de recierre. Entonces, esta abrió primero y esta se tomó su tiempo para hacer el recierre. De todas formas, esto es una conexión que está vinculada acá en el bypass, ¿no? Bien. Pasados los 900 milisegundos, la fase abierta volvió a cerrar, pero el cortocircuito se mantenía, por lo tanto abrieron las tres fases y desenganchó la línea en forma definitiva, ¿sí? Ahí es cuando hizo el recierre, detectó que todavía seguía la falla y volvió a abrir. Bien. Y acá está uno de los primeros problemas grandes. La apertura de este interruptor, que fue el que abrió trifásico definitivo, envió un evento a la DAC-NEA. O sea, cuando abre este interruptor, envía una señal de que se había abierto esta línea. Dicho evento llegó primero y no tenía un monto de DAC asignado porque ya la DAC se le había predispuesto que esa línea estaba abierta. Pero el evento llegó igual. Hay alguien que se olvidó de eliminar los eventos de esa línea, digamos. Las DAC están confeccionadas con tablas con eventos, digamos. Cuando un evento llega, dice, se abrió la línea Colonia Elía-Campana, desconecta tanta DAC. Tanta generación. En esta reconfiguración habían eliminado, digamos, el monto de DAC para ese evento, pero no habían eliminado la recepción del evento, ¿sí? Entonces, la DAC recibió el evento y el problema es que el evento llega y bloquea durante 20 segundos la recepción de otro evento. Eso se hace para no tener sobreactuaciones. No sé qué tan bien estará eso, pero es así. O sea, la DAC recibió el primer evento que dijo que esta línea se había abierto porque recibió el abierto trifásico definitivo de este interruptor. Dijo, bueno, no tengo que desconectar nada y me bloqueo durante 20 segundos porque no pasó nada. Pero, mientras tanto, se abrió esta línea, ¿sí? El evento de esta línea llegó inmediatamente después de que el automatismo se bloqueara. Por tal motivo, Kransener confirmó que no hubo actuación de DAC.
O sea, esta línea, el evento de esta línea, sí tenía un monto de desconexión de generación asignado, pero la DAC nunca lo recibió. ¿Me siguen hasta ahí? Claro, no lo recibió porque estaba bloqueado debido al evento de la línea de punteada. ¿Sí? Lo veo medio perdido, pero bueno. Sí, sí, ¿No Se tendría entiende, que- Inge. ¿No tendría que ser menor esos 20 segundos? Para mí también, pero de todas formas son tiempos de Aún 20 así, segundos. Claro, decimos que la otra hizo el reserva a los 900 milisegundos, o sea, así fueran 5 segundos, seguiría siendo mucho tiempo. Exacto. Es algo común en este tipo de automatismo, porque si no, un evento te produce una cascada de señales. ¿Sí? Entonces vos necesitas saber qué es lo que produce el primer evento. Y basado en eso, responder el sistema ya tiene digamos, la tabla asignada para responder hacia ese evento. De todas formas, como digo yo, para mí no sé si está muy bien esos 20 segundos de bloqueo. Pero así estaba y eso fue lo que sucedió. Bien. Entonces el automatismo DACNEA está previsto para evitar la pérdida de estabilidad angular de los generadores y sobrecarga post contingencia, que es lo que hablábamos recién. Debió desconectar en el orden de los 250 milisegundos parte de la generación de Salto Grande, la importación de Brasil y la generación térmica que estaría por esta zona. El monto de DAC asignado para esa falla era de 1.250 megas. ¿Sí? Y el automatismo nunca llegó a actuar. ¿Sí? De los eventos tendría O sea que no se desconectó generación. no se desconectó generación. Se abrieron estas líneas y no se desconectó nada de generación. Entonces, claramente, si nosotros lo vemos, ¿qué va a pasar? Sobre generación acá. Exceso de generación. Exacto. ¿Y qué pasa con estas líneas? Pero ¿por qué exceso de generación? Si todavía no hablan de que salió demanda. Salió una línea, pero no una demanda. Modifico los flujos. Claro, está bien. O sea, Mire lo la que dice- generación, todavía ahora hay que ver si la generación tiene que salir de allá donde están inyectando. Ahora, ¿habrá una redistribución de flujo Bueno, o no? exacto, obviamente. Pero lean lo que dice acá. Tiene un doble efecto esta desconexión automática de generación. ¿Sí? Pérdida de estabilidad angular y sobrecarga post fallo. ¿Por qué creen, la primera, por qué creen que habría una pérdida de estabilidad angular? Y se aceleran las máquinas. ¿Por qué? ¿Por qué? Aumenta la frecuencia. Vamos a hablar ya lo vieron el tema, así que vamos a hablar con propiedad. ¿Qué es lo que cambió? Y lo que pasa es que hay que La reordenar. frecuencia. Ay, lo escuché muy bajo, ahí hay uno que... La reactancia de transferencia. Sí, señor. Y Claro. comentame un poco más, ¿cómo era la reactancia antes? Digamos así, simplificada. Estaba compuesta sí. por la reactancia del generador, del transformador y las líneas, y acá tenemos un aumento de la reactancia como consecuencia que salen las líneas, por eso hay disminución de la potencia disponible, digamos. Disminución de la potencia Perdón, disponible. No. Aumenta la reactancia de transferencia. Aumenta la reactancia porque hay una redistribución de la potencia. O sea, el Claro, flujo aumenta la cambia. reactancia, menos potencia. Claro, yo lo veo así. Nosotros teníamos, si nosotros a todo este sistema de generación lo unimos, teníamos la conexión hacia el resto del SAI a través de 1, 2, 3 líneas, porque no estaba la cuarta. Claro. Y pasamos de tener 3 a tener 2. Y ahora tiene que ir por Rosario, digo. Ahora tiene que venir por acá o por acá. Por estas dos líneas tiene que venir. Entonces, en ese caso, la reactancia de transferencia aumenta. Y habíamos visto que cuando aumentaba la reactancia de transferencia, se bajaba la
curva de potencia de transmisión de la máquina y entonces las máquinas se aceleraban. Ahora, eso sería la pérdida de estabilidad angular. ¿Y por qué habría una sobrecarga o falla? Es por la faltante de las líneas esas ahí que teníamos antes disponibles. ¿Y qué va a pasar? Sí, está Es bien. por lo faltante. Es por la faltante de la línea, pero ¿por qué? ¿Qué se produce? Por algún lado Cargan tiene las que ir otras el líneas. flujo de potencia. Lo mismo que dijimos antes. Aumenta la diferencia de módulo y aumenta el reactivo. Tenemos más caída de tensión. Entonces vamos a demandar más reactivo. No, acá me parece que la tensión no está bien. No viene No, por la ese lado en potencia este caso. se distribuye en las otras líneas. Claro, Eso Claro. sobrecarga. la consigna de generación en Yacireta se mantiene. Nadie la tocó esa consigna de generación. Entonces esa generación tiene que salir. Va a salir a través de una redistribución de flujo. Circulará más por la línea que va a Paso de la Patria, circulará más por la línea que interconecta ahí con la línea que va a Salto Grande y que después va a Gran Paraná. Alguna redistribución de flujo tendrá que haber, entonces esas líneas se van a ver sobrecargadas. O sea, o no, va a haber sobrecarga en definitiva. Y para eso debe ser ese automatismo que dice sobrecargas post falla. Claro. Exacto. Por eso, porque dijimos que se redistribuye Pero ¿qué tiene que ver la tensión, Giacchini? y si tengo más corriente Estamos por la línea, hablando voy a de tener más potencia caída. activa, ¿eh? Claro, en este caso es potencia activa. Por eso. Pues si Si tengo más estamos hablando de potencia activa por la potencia activa, línea. ¿No va a haber mayor caída de tensión en la línea si hay más potencia activa? Sí, pero no, el efecto de disparo en este caso es por la sobrecorriente en la línea, pero no por el efecto de caída de tensión. O sea, sí va a haber un efecto de mayor caída de tensión, pero la desconexión de generación del automatismo no está teniendo en cuenta la caída de tensión que va a producir la sobrecarga por esas líneas. Está teniendo en cuenta de que esas líneas, si vos no desconectas generación, se te van a terminar, digámoslo así burdamente, fundiendo. Claro. ¿Sí? Bueno. Dada la hora va a tener que avanzar rápido, ingeniero. ¿Estamos en hora ya? Sí. Estamos pasadísimos en hora. Bueno, quedaba rato entonces. Básicamente, vamos a ir rápido. ¿Qué produjo? Produjo que esta isla que se desconectó quedara con sobregeneración. ¿Sí? Más generación que demanda. ¿Sí? Bien. Entonces, estas tres líneas se desconectaron. Pasando alrededor de 2 segundos, se produjo el correcto desenganche de la línea Rincón, Paso de la Patria y Salto Grande, Paraná. Se abrieron estas dos líneas. ¿Sí? Esta se había abierto por la falla. Bien, entonces se produjeron dos islas. Una con sobregeneración y una con déficit de generación. Bien. Bien. Acá el resto del SAI perdió un aporte aproximadamente de 3.200 megas. La demanda del resto del SAI quedó en ese instante fue de 12.800 megas. Y la pérdida del aporte representó un 25% de esa demanda. Acá vemos la evolución de la frecuencia en las dos islas por separado. En este instante es la separación del SAI y vemos que por un lado la isla que contiene a Yacireta y a Uruguay, una sobrefrecuencia. Y en la isla del resto del SAI, una subfrecuencia. ¿Sí? Bien. Obviamente, en la isla del resto del SAI, como una subfrecuencia, porque quedaba más demanda que generación, tuvo que actuar el automatismo, los automatismos por su frecuencia, ¿sí? Por mínima frecuencia. Entonces acá vemos la evolución de la frecuencia del lado del SAI, digamos, y la diferente actuación de escalones
de mínima frecuencia. En un primer momento hubo una desconexión de mínima frecuencia por pendiente. ¿Se acuerdan los escalones que establecía Camesa, que era por pendiente, por derivada? Bueno, por pendiente. Después, en ese caso, Río Grande en ese momento estaba consumiendo, la central Río Grande que tenemos acá en embalse, digamos, estaba bombeando agua desde el embalse inferior al embalse superior. Entonces estaba trabajando como bomba. Y para ese caso hay un automatismo que ante una mínima frecuencia lo primero que hace es desconectar la bomba de Río Grande. Una potencia muy grande que está consumiendo. Entonces se desconectó la bomba de Río Grande. Y esto es, si no me acuerdo mal, era Aluar, la carga de la fundidora de aluminio. Y después vino la evolución de la frecuencia en donde en este punto se desconectaron varios generadores que no deberían haberse desconectado y acá empiezan a actuar los escalones de mínima frecuencia de la demanda, ¿sí? Hasta un escalón número 8 que es adicional del 10%. Bien. La totalidad de los cortes tenía que ser 42% de la demanda más 10% adicional. Ahí decíamos, adicionalmente desenganchar y disminuyeron la potencia de generadores en forma incorrecta. Vamos más adelante. Bueno, en ese periodo, decía, hubo desenganche de generadores que no deberían haberlo hecho, como Embalse, Agua del Cajón, Renova, Termoandes, ¿sí? Desconectaron indebidamente. Y en este punto de la evolución de la frecuencia, donde estaba recuperándose, desengancharon bien los generadores. ¿Por qué? Porque pasaron un cierto tiempo por debajo de una cierta frecuencia, eso lo determina la PT4, en donde los generadores desenganchan para protegerse ante daños internos de la máquina. Claro, los generadores que desengancharon ahí en los distintos escalones no tendrían que haber desenganchado porque no había transcurrido el tiempo que sí ocurrió después en el desenganche segundo de los generadores. Acá. De otros generadores, ¿no? Exacto. Claro. O sea, que hubo generadores que desengancharon sin mantenerse durante un cierto tiempo para no correr peligro. Y acá la frecuencia se cae por el colapso. Bien, acá tenemos una diferencia entre lo que es los cortes de mínima frecuencia que deberían haberse cortado, o sea, los obligatorios, y la demanda que se informó real de corte de mínima frecuencia. Y esa es la evolución de la frecuencia, ¿no? Entonces, lo rojo es lo que se cortó realmente. Y lo negro es lo que se debería haber cortado. Faltaron 1500 megas de corte, ¿sí? En principio fueron 1000 megas del alivio de carga convencional, o sea, de los 7 escalones, y 500 megas del escalón de seguridad, el número 8, que descarga 10% de la demanda adicional. Acá lo vemos de otra forma, de otra perspectiva, viéndolo desde el punto de vista del porcentaje, en donde dice que faltaron 17% de los cortes. O sea, todos los cortes asignados a los agentes del sistema son 52% de la demanda. ¿Sí? Si ahora sucediera una mínima frecuencia, debería cortarse 52% de la demanda si se pasara por la frecuencia por todos esos puntos, por los 8 escalones. Pero en vez de en ese caso se cortó 35% nada más. Bien. Entonces, resumiendo, hubo varios problemas. Uno, no actuó la DACNEA, que es lo que explicábamos al principio. Segundo, hubo desconexión y disminución de potencia de los generadores fuera de rango. O sea, hubo esa desconexión de los generadores que no deberían haberlo hecho a cierta frecuencia. Y finalmente hubo insuficiencia de actuación del alivio de carga por subfrecuencia. ¿Sí? Esos fueron los tres problemas que llevaron al colapso, digamos. Bueno, alguna acción operativa tomada después es limitar la potencia transferida por la línea Colonia Elía-Belgrano a 900 megas y limitar los montos de desconexión automática de generación a valores máximos de edad creciente con la demanda. O sea, hicieron una nueva tablita de desconexión automática de generación
para evitar justamente posible desconexión indebida de los generadores cuando haya una bajante de frecuencia, y a su vez considerando que el esquema de alivio de carga de los usuarios estaba incompleto, digamos. Bien, esto lo paso por alto, que son los principales colapsos en el mundo, y vamos a ver algunas simulaciones que hicieron después desde CAMESA de este colapso en PCS. Ellos representaron, o sea, modelaron, ya lo tienen modelado el sistema, modelaron la situación previa al colapso y le hicieron diferentes pruebas. En este caso, con la actuación de DACNEA, dice, acá nos muestra diferentes máquinas, entre ellas, acá está Yacireta, nos muestra el ángulo de Yacireta en sincronismo con el resto de SARI. O sea, acá ya sucedió la falla, ¿sí? ¿Qué nos muestra? Que si hubiera actuado la DACNEA, hubiéramos actuado 2 escalones de mínima frecuencia y la frecuencia se hubiera restituido. ¿Sí? No hubiera hecho falta nada más 2 escalones de la mínima frecuencia. Si hubiera actuado bien la DAC. Ahora, si no hubiera actuado la DAC, pero no hubiera habido desenganche adicional de los generadores, y a su vez el alivio de carga hubiera sido incompleto, como fue, hubiéramos tenido desconexión de las máquinas de Yacireta y Salto Grande, o sea, se hubiera generado la isla de sobrefrecuencia, la isla que contenía Uruguay. Acá consideran un 7% menos de corte de la mínima frecuencia, y hubiéramos llegado hasta el escalón 4 y se hubiera restituido la frecuencia. O sea que sin la actuación de la DAC y con un alivio de carga incompleto, pero sin desenganche de los generadores, no hubiéramos tenido un colapso. Y ahora, sin actuación de la DAC, con el desenganche adicional de los generadores, pero con el alivio de carga completo, los 52%, hubiéramos tenido otra vez la isla de sobrefrecuencia, y hubiéramos tenido que llegado al escalón 6 de corte por mínima frecuencia, pero se hubiera restituido la frecuencia correctamente. ¿Sí? Y acá muestra las 3 cosas que sucedieron, digamos. El desenganche temprano de los generadores, el alivio de carga incompleto y a su vez la no actuación de la DAC. Entonces se generó la isla por sobrefrecuencia, se llegó hasta el escalón de seguridad y no fue suficiente para restituir la frecuencia. ¿Sí? Ahí nos menciona que ellos consideraron 15% menos los cortes y en realidad fueron 17% menos los cortes. Bueno, y lo otro es un poquito lo que es cómo es la actuación de una DAC, pero bueno. Ya lo conocen. Estamos muy fugados. Sí, no, ya lo conocen a esto ustedes. Como diríamos, se tuvieron que sumar la ley de Murphy, ¿no? Tenía que pasar 3 cosas que no deberían pasar y pasaron. Exacto. Bueno, a lo mejor en otro momento nos podemos juntar para volverlo a debatir un poquito más. Escúcheme, mañana a las 19:10 va a estar habilitado el cuestionario para el parcial teórico. Y a las 20 nos vamos a volver a juntar en el Zoom, porque vamos a hablar, ¿no es cierto?, de las características del coloquio final del integrador y de lo que viene en esta última etapa. Así que bueno, si no hay duda, nos saludamos.